Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1150 del manga, capítulo titulado Domi Reversi, el cual comienza como la continuación exacta del final del pasado capítulo, es decir, con varios adultos gigantes llegando hacia los niños rehenes, siendo informados rápidamente por los niños por lo que ha ocurrido sobre todo con Scopper y Yaban, cuando de repente el adulto más cercano a los niños pasa a sufrir un gran dolor y por ello soltar un gran grito, probablemente provocado por las espinas invisibles de Somers que rodean a los niños. Grito que molesta tanto a Im como para que mientras se mantiene flotando a gran altura use su potentísimo Haki del Rey, poder que hace desmayar a muchísimos gigantes que incluso están bastante lejos, incluyendo por supuesto a los niños y excluyendo a personajes como los Mugiwaras, los piratas gigantes guerreros más fuertes y Jarl. Mientras de un círculo demoníaco invoca unos cañones con los que derrota a aquellos adultos cercanos a los niños que se han mantenido en pie, mostrando su apariencia muy demoníaca, con típicas alas de demonio, un tridente y una cola que termina en punta, Im dice que toda resistencia debe de ser anulada y reprocha a Killingham lo poco efectivos que han sido hasta ahora, excusándose el caballero sagrado con que al tener activa su habilidad de materializar los miedos, su poder se ve reducido, y aunque derroten a sus invocaciones no dejan de aparecer más y más, así que era cuestión de tiempo que lo lograsen, lo que Im ignora para pasar a ordenar a Somers que lidere a los niños rehenes, quien inmediatamente sigue la orden como puede, costándole incluso mantenerse en pie por todo el daño que ha recibido de Scopper. Tras ver a los Mugiwaras sorprenderse por ver que Somers sigue con vida y que puede continuar regenerándose, a Nami en concreto informarles al resto de dónde se encuentran Luffy, Zoro y Sanji, y a Robin también en concreto sentirse muy frustrada por no poder evitar el incendio, Im, quien se estaba preguntando con quién del Va podrían negociar al ser un país sin rey, pasa a recibir su respuesta al ver a Dory y Brogy llegar, ordenándoles, como si fuese su superior, que se vuelvan los reyes de esta tierra. Lo que no solo ignoran, sino que además Brogy, movido por la ira, agarra por completo el cuerpo de Gunko en el que Im se encuentra, pasando a ser él quien ordena a Im que libere a los niños, mientras que el resto de los gigantes por si acaso se dirigen a ello. Devolviéndole la ignorada, Im mientras invoca un libro y del libro invoca una espada y una escopeta de doble cañón, le dice a Brogy que lo que hará es dirigirse hacia Jarl, cortarle la cabeza y mientras la eleva como si fuese un trofeo, junto a Dory se anunciarán como los nuevos reyes del Buff, negándose rápidamente el gigante diciendo que este es su país y que no es nadie para decirles qué hacer, respondiéndole de vuelta que no lo harán por nada, que a cambio recibirán el poder del mal, frase que Im dice mientras le clava la espada en la mano, acción con la que consigue liberarse y le permite disparar la escopeta, reventándole así por completo la muñeca y por lo tanto separando su mano del brazo. Sin darle apenas tiempo para reaccionar, Im continúa diciendo que a cambio de una parte de su esperanza de vida, le otorgará un cuerpo inmortal y una fuerza sin igual que usará para serle leal, olvidando toda lógica y sentido común. Al fin y al cabo, los demonios son la única forma de vida válida que tomar. Y dicho y hecho, creando un círculo demoníaco con una técnica llamada Ar-Qual, lo que viene siendo contrato con el diablo, absorbe a Brogy y con una técnica llamada Domi Reversi o control de inversión oscura, literalmente le gira por completo en el círculo diabólico y le saca habiéndole convertido en un demonio, aún más grande de lo que ya era, con alas, colmillos y con su hacha habiendo tomado características de tridente. Habiendo perdido total control de su cuerpo, Brogy golpea a 3 de sus nakamas, lo que en vida jamás había hecho por su orgullo de guerrero. Y por si esto no fuese suficiente, vemos cómo no solo Dory también ha sido convertido
en un demonio, sino que otros de los piratas gigantes guerreros han sufrido el mismo destino, convirtiéndose así varios gigantes en subordinados de Im sin tener un ápice de control sobre sí mismos. Y con Im diciendo que el BAF no será destruida, sino que será preservada y liderada, y que es un buen momento para comprobar cómo de útiles le van a ser los gigantes en la guerra, y con Jarl negándose a abandonar lo que se ha convertido en un campo de batalla muy peligroso, diciendo que un guerrero nunca huye de la batalla, es como termina este capítulo. Sinceramente tengo mucha curiosidad por ver cómo se va a desarrollar este frente abierto que se acaba de crear a través del poder de Im, porque si nos paramos a pensar, si realmente acaba ocurriendo lo que Im está diciendo, es algo realmente jodido. Es una de las cosas más duras que vamos a ver en One Piece en el presente de la obra, porque tal y como comenté en la reacción, normalmente las cosas duras Oda se las suele guardar para el pasado. En el presente, evidentemente, hay más que una, hay algunas bastante fuertes, pero no tiende a ser muy habitual. Y realmente que Dorry y Brogy, bueno, otros gigantes transformados en demonios por Im, acaben matando a Jarl y tomen el control del pueblo del BAF, sería algo muy jodido, tal y como he dicho antes. Y como digo, también tengo la curiosidad de saber cómo lo desarrollará, porque por una parte es como, siendo Im, no sería loco realmente que algo así llegase a pasar. Quiero decir, si ocurriese, haría ver lo tremendamente poderoso que es este personaje y nos haría creer que es un personaje al que definitivamente hay que temer y al que esperar muchas ganas que Luffy se enfrente en un futuro. Pero también existe otra variante diferente que no dejaría a Im en mal lugar. Es cierto que no le dejaría en un lugar tan bueno, pero malo tampoco le dejaría, y sería que Luffy, a través de la quinta marcha, fuese capaz de anular este poder del mal que Im ha otorgado a los gigantes. Quizás no tiene por qué ser a través de la quinta marcha, sino que sea a través del Haki del Rey, ya que desde que vimos lo de Joy Boy en Egghead tiene pinta de que ese tipo de técnica es como bastante counter del poder demoníaco de Im, por decirlo de alguna manera. Pero igualmente, entre las dos posibilidades, yo creo que sí que... Bueno, no sé cuál preferiría de las dos que sea, pero bueno, el punto es que estaría bastante bien que Luffy fuese capaz como de hacerle el counter a Im. También me gustaría que, si este fuese el caso, Im también pudiese contrarrestar el poder de Luffy de alguna manera, es decir, que entre sí se neutralizasen, no que Luffy, por ser el protagonista o por ser la representación del bien, pueda con lo que parece ser, que es la representación del mal. Así que en verdad nos encontramos en un punto muy interesante que puede tener muchísimas resoluciones y varias de ellas, sinceramente, muy interesantes, porque es que además, si por ejemplo Luffy lograse algo así con el Haki del Rey, seguro que le recordaría a Joy Boy y vería en Luffy Joy Boy, por lo tanto como que supongo que se cagaría bastante y definitivamente vería a Luffy como el rival a batir en la guerra. Es decir, es como que Im tendría razones para pelear contra Luffy, así que sería como ya crear esa rivalidad, y eso la verdad es que estaría bastante guapo. Por cierto, en relación al poder del mal, a la transformación en demonios que Im parece ser que es capaz de llevar a cabo, puede que quizás en cualquier personaje, porque esto no sé si realmente irá por voluntad o siempre y cuando no seas lo suficientemente fuerte como para esquivarlo, quizás acabas sucumbiendo a ello. No sé muy bien cómo funciona el intercambio que Im ha propuesto, porque ha dicho que a cambio de esperanza de vida finita
otorga inmortalidad, además de un gran poder. Y es como, pero vamos a ver, ¿qué sentido tiene eso? ¿Cómo que a cambio de esperanza de vida finita conviertes a esa misma persona que se supone que te está entregando su esperanza de vida finita en alguien inmortal? Es que entonces es como que la esperanza de vida entonces no sirve para absolutamente nada, es casi como de gratis para la otra persona. Quiero decir, sí, pierdo yo toda la esperanza de vida, pero es que a su vez me estoy convirtiendo en alguien inmortal. Entonces la verdad es que eso no lo he acabado de entender del todo bien. No sé muy bien si es cuestión de traducción o qué, porque a mí la verdad es que me parece algo muy extraño, o si es que realmente quizás esto se ha mencionado porque sí que haya una manera de desmaterializar el poder del mal, tal y como he comentado antes, pero aunque se desmaterialice ese poder del mal, sí que el pago de la esperanza de vida finita que ha mencionado Im, pues eso sí que se mantenga y que por lo tanto, aunque vuelvas a la normalidad, sí que pierdas años de vida. Quizás podría tirar por algo así. No sé, la verdad, es un poco extraño. Y hablando de cosas extrañas, cada vez me llama más la atención lo mucho que Oda está insistiendo con los dioses y los demonios. Son dos términos que llevan muy presentes en One Piece desde el principio, o prácticamente el principio de la obra. De hecho, demonio como tal, evidentemente, sí que lleva desde el principio por el tema de las frutas. Dios creo que realmente no llegó a haber una referencia así hasta Skypiea con Enel, pero bueno, a estas alturas que llevamos de manga, pues casi que Skypiea se puede considerar como que el comienzo de One Piece. Pero bueno, el punto al que quiero llegar es que aunque esos dos términos, por supuesto que han sido mencionados previamente en varias ocasiones, es como que últimamente, sobre todo desde el arco de Heath, parece que están alcanzando una mayor importancia. Hasta ahora es como que no quedaba muy claro si realmente cuando Oda usaba esos dos términos se refería a ellos de manera literal, como que sí que existían demonios y que sí que existían dioses, o si los usaba más como una especie de recurso para crear un discurso más épico alrededor de personajes con mucho peso en la trama. Pero viendo, como digo, sobre todo lo ocurrido desde Heath con el Gorosei, con las invocaciones del Gorosei, los demonios especialmente sí que parecen existir como tal en el mundo de One Piece. De hecho, que narices, en ese mismo capítulo, si ves a Im, dices, vamos a ver, tiene toda la pinta del mundo de que es un demonio. Y ya no solo por sus pintas, sino que también por cómo habla de este término. De hecho, como que incluso menciona que los demonios son como la forma perfecta de vida. Y en cuanto a lo de los dioses, también en este arco hemos visto que se le ha dado más importancia con el tema del mural. Hasta ahora, como que parecía que simplemente podía ser, como he mencionado antes, simplemente una manera de hacer más grande la figura de una persona. Pero viendo sobre todo lo que hemos visto con los demonios y viendo también lo del mural, quizás el tema de los dioses sí que pueda tener más profundidad que la que podía parecer tener hace bastante tiempo. Y esto también me llama mucho la curiosidad, porque en el caso de que sea así, no sé tampoco muy bien por dónde quiere tirar Oda con ello. Yo no me quejo con respecto a esto, sé que hay gente que simplemente cuando comienza a ver este tipo de cosas como que les echa muy para atrás, sobre todo porque en muchos otros mangas y animes como que se lo sacan de la nada y como que acaba perdiendo mucho la gracia de la esencia de la obra, pero yo en este caso sinceramente, al menos de momento, no veo que esté siendo así. Me parece que están siendo introducidos de manera muy natural y con mucho sentido dentro del propio mundo. Así que eso, lo que me hace preguntarme es hasta qué punto quiere llegar Oda
con ellos, si realmente vamos a ver como un origen del mundo de One Piece donde literalmente existían dioses y demonios y qué implicaciones tenían que fuesen dioses o demonios, o si simplemente se va a quedar en algo más relajado y pese a que sí que existan como tal en el mundo de One Piece, digamos que no tengan ese nivel de deidad alrededor de ellos, como esa mitología alrededor de ellos, sino que sean más casi como si fuese otra raza más, por decirlo de alguna manera, aunque suene un poco extraño. Para ir terminando, quiero hablar de 3 temas bastante más cortos y un poco por encima. El primero de ellos es Somers, como hemos visto en este capítulo, aunque bueno, ya se podía intuir en el anterior capítulo que no había muerto, pues sigue vivo y de hecho sigue teniendo la capacidad de regenerarse, aunque sí que es cierto que parece que le está costando más y que el dolor sí que es algo que no se ha ido de su cuerpo. Por lo tanto, esto lo que implica es que sea lo que sea que Scopper Yavan estuviese usando en su contra, no es algo que se aplique de manera permanente, sino que es algo que, digamos, se aplica de manera como más puntual con, entiendo que justo los ataques que se lleva a cabo. Por lo tanto, si realmente quieres matar a alguien como Somers, entiendo que te tienes que asegurar al 100% que lo matas a través de la manera de hacerlo, casi hasta el punto de como si se hubiese desintegrado. Luego, el segundo tema es que me gusta mucho realmente lo que Oda ha hecho con los gigantes, lo de convertirlos en demonios, porque yo mismo en anteriores reviews he comentado ya en varias ocasiones que no entendía el foco que el gobierno mundial tenía tanto sobre la raza de los gigantes, porque sinceramente, aunque sí entiendo que a comparación del resto de razas sean más fuertes, la realidad es que están lejos de poder de los personajes más fuertes y hay muchos personajes muy poderosos que podrían derrotar fácilmente a muchísimos gigantes. Es que Luffy mismamente probablemente podría derrotar a la mayoría de los gigantes por sí solo sin apenas pasarlo mal. Y que le haya dado ese giro de convertirlos en demonios, hacerlos aún más grandes de lo que ya son y aún más fuertes, sí que me gusta porque sí que me hace entender que Im los quisiese, porque es como evidentemente prefieres potenciar a gente con una base de fuerza mayor a menor. Por lo tanto, si de base tienes a ciertos personajes y puedes potenciar la fuerza de estos, pues es normal que lo desees, porque quizás con esa potenciación sí que sean enemigos, bueno, para ir aliados muy a tener en cuenta. Así que veremos si realmente son considerablemente fuertes o si tampoco llegan a serlo lo suficiente, y también por supuesto habrá que ver también si consigue obtenerlos para la guerra final. Y lo tercero y último simplemente es decir lo gigachaz que me parece Jarl. La verdad, ese final de capítulo, viendo lo jodida que está la situación, entendiendo de primera mano lo jodida que está por el mal rollo que le ha transmitido Im y por el tema del poder de la maldad, como de los guerreros más fuertes que hay ahora mismo en el BAF han pasado a ser como sus enemigos por ellos no poder controlarse, como aún con esas circunstancias decide quedarse achacándolo al orgullo del guerrero. Que eso a su vez lo que me ha hecho pensar es, ¿realmente acabaremos teniendo un buen momento de Usopp en este arco? Porque creo que es una de las cosas que todos llevábamos esperando desde hace muchísimo tiempo, y hay muchos personajes que han hecho hincapié en lo del orgullo del guerrero, pero Usopp sinceramente está pasando sin pena ni gloria por este arco. De hecho diría que está pasando más con pena que sin gloria, que con gloria, mejor dicho. Así que a ver qué quiere hacer Oda con estos personajes, si realmente si va a sacrificar a Jarl, aunque luego consiga liberar a los gigantes, y si quizás ese sacrificio puede hacer que en Usopp haya algún movimiento interesante.
Pues hasta aquí el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradecer muchísimo que es un buen me gusta, que veáis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter en el que os informa al instante de cuándo son los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los twitters y los de Genars de quienes colorean las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradecer muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!